Qué bonito caminar en la vida cuando se tiene la certeza, la seguridad hacia donde uno va. Esto nos da confianza. Esto nos asegura de que no nos vamos a perder. Qué bonito cuando la familia va viviendo unida y sabe hacia dónde va caminando. Qué bonito cuando uno en la vida sabe lo que quiere y uno pone todas las fuerzas de su corazón en eso que uno quiere. Qué bonito cuando un país tiene políticas alejadas de toda corrupción, que busca el bien común y sabe también qué proyecto de país se está construyendo para favorecer el bien común y el bienestar de los ciudadanos. Pero cuando estamos en las incertezas, cuando estamos en las sinvergüenzadas, como se ha visto en el proceso que se va llevando, que algunos grupos están poniendo gente no idónea por falta de honradez, por pasado, y no hay señales de conversión, hay incerteza de cómo se va a seguir. Nosotros, los cristianos, si realmente estamos convencidos de la fe y le creemos al Señor, y no simplemente creer en Dios, sino que le creemos al Señor, sabemos que como peregrinos vamos caminando hacia la salvación y la gloria eterna al final de los tiempos. Pero en este mundo en el que estamos, en el aquí y en el ahora, vamos dando razones de nuestra esperanza, de nuestra confianza, y vamos viviendo tal como el Señor nos hace la propuesta para nuestra vida cristiana. Por eso, en este cuarto domingo de Cuaresma, se le llama, a pesar de la austeridad y del camino penitencial que vamos haciendo en conversión, se le llama el domingo de la alegría. Y el domingo de la alegría, porque nos estamos acercando ya a la Pascua del Señor, porque nos estamos acercando ya a conmemorar y a vivir los grandes acontecimientos de nuestra salvación, la Pascua, la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y la vamos preparando en el corazón, y la vamos preparando
en camino de conversión para ser personas renovadas, porque ojalá que todos nosotros con frutos en la vida podamos renovar el sábado santo en la vigilia pascual nuestro bautismo, nuestra vida cristiana. ¿Y cómo no vamos a estar alegres en este domingo si la palabra de Dios en la primera lectura del libro de Samuel, Dios mismo nos está diciendo que somos elegidos y Dios no ve las apariencias, porque las apariencias siempre engañan. Dios ve la realidad de nuestra vida. Y así como eligió a David para ser el rey de Israel, el más pequeño entre los hermanos, Dios no vio la apariencia de David, sino que vio su corazón, y por eso lo eligió para ser rey. Dios no ve las apariencias de nuestra vida, porque Él sabe cómo somos. Y nosotros también lo sabemos. Pero sin embargo el Señor nos ha elegido para la salvación. La segunda lectura de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos está diciendo que hemos sido llamados a la luz del Señor y a su gloria. Y hemos sido llamados desde nuestro bautismo, pero viviendo como hijos de la luz, es decir, como bautizados, tenemos que dar frutos en esta vida. Y miren, 3 frutos señala el apóstol San Pablo: la bondad, la justicia y la verdad. Si nosotros hacemos el esfuerzo de ser bondadosos como fruto del amor, muchos males se quitarían en nuestra vida y mucha tiniebla desaparecería. Si nosotros intentamos vivir la justicia, que es parte de la caridad, tanto bien podemos hacer en medio de este mundo injusto y corrupto, en nuestro propio ambiente, en lo que dependa de nosotros, en tu carnicería, en la universidad, en el ambiente donde nosotros estamos. Es ahí donde hemos de florecer con las obras de la luz. Y si nosotros nos esforzamos en vivir siempre la verdad y ser totalmente transparente, que no tengamos tacha, como se dice hoy para ciertos candidatos a puestos importantes que tienen retachas y sin embargo los sinvergüenzas se las quitan con personas corruptas. Muchas cosas pueden cambiar también en nuestra vida, y por eso la Cuaresma es un camino hacia la verdad. La Cuaresma es un camino hacia la luz. La Cuaresma es un camino hacia la gloria, porque la salvación es un don de Dios.
Yo no me salvo porque soy arrecho, no, es don de Dios. Pero también en la fe es un camino de respuesta el que nosotros vamos dando a lo largo de nuestra vida. Y de saber que tenemos la luz del Espíritu Santo para comprender la realidad y la vida. Y que tenemos también la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante cuando nos cansamos, cuando queremos tirar la toalla. El que persevere hasta el final, ese se salva. Y miren cómo nos lo explica la palabra de Dios en el Evangelio de este día. El ciego de nacimiento. La primera cosa que a mí me llama poderosamente la atención es el inicio del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús pasaba y ¿qué vio? ¿Qué vio el Señor? ¿El paisaje? Claro que lo estaba viendo, pero ¿qué vio? ¿O a quién vio? Al ciego de nacimiento. Es decir, el Señor se fija. Y cuando el Señor se fija, el Señor interviene. Y al intervenir, la primera cosa que hace es propuesta, ofrece. Pero depende de uno el aceptar y el recibir. Lo vio, escupió, nos dice, en la tierra, hizo lodito y se lo puso en los ojos. Pero ¿qué le dijo después? ¿Qué le dijo después? ¿Cómo? Que fuera a la fuente, a la piscina de Siloé. Y Siloé quiere decir enviado. Dios puede querer intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no nos movemos en la obediencia, aunque Dios quiera, no se realiza lo que Dios quiere para nosotros. Está la respuesta en la fe. Aquel obedeció, caminó, se lavó y dice el Evangelio, vio. Era ciego de nacimiento, no es que haya perdido la vista, nunca había visto la luz. Y entonces esto nos indica en nuestra vida práctica varias cosas. Miren, ustedes y yo, y a veces creo más que yo, ustedes, o más que ustedes, yo, eso quise decir. A veces estamos en las tinieblas, ¿no es cierto? A veces, aunque haya claridad, no queremos ver. Y nos encasquetamos en la tiniebla. Nos volvemos necios en nuestros caprichos y en nuestros pecados. Y se nos está anunciando y no queremos salir de la tiniebla. Y Dios nos está ofreciendo luz. Por eso, si la cuaresma es un camino de vida cristiana en conversión, debe ser un camino hecho con seriedad, un camino en la bondad,
un camino en la justicia, un camino en la verdad, y entonces vamos caminando hacia la luz. Y el bautismo que ustedes y yo hemos recibido es luz. Es el Señor que ha iluminado nuestra vida. Es el Señor que nos ha purificado, como nos decía el Evangelio del domingo pasado de la Samaritana. Es el Señor que en el silencio del desierto de nuestra vida nos ha hablado. Y es el mismo Señor que manifestó su gloria en el monte Tabor, transfigurándose. Es el que nos está llamando a nosotros. Por eso la cuaresma es un de ir dejando las tinieblas del pecado. Es un camino de abandono del mal, de abandono del pecado y de seguir adelante. Es un camino también de reconciliación. Gracias a Dios, tantas personas se han confesado y se han reconciliado con el Señor en estos días. Pero a los que nos falta, sigamos acercándonos a la luz y no seamos necios en nuestro pecado, porque el pecado en el Antiguo Testamento se ve como necedad, se ve como testarudez. ¿En qué se diferencia el ciego de nacimiento que, obedeciendo y yendo a la piscina de Siloé, dio a los fariseos que encontramos en el Evangelio de hoy? ¿En qué se diferencia? Aquellos estaban necios, y eso que sabían bastante de las cosas de Dios, y eso que eran cumplidores, pero la gente cumplidora miente. Cumplen y mienten, porque si no hay una fuerza transformadora en el amor, en la verdad, en la justicia, no hay conversión. Se alegraron porque el ciego de nacimiento vio. ¿Se alegraron o no? Andaban buscando pelos en el plato de caldo. ¿Y qué les interesaba? No el ciego que vio y el milagro que Dios había obrado para el bien de la persona. Les importaba que el Señor había hecho eso en sábado. Eso les importaba. Y hay tanta gente que se anda fijando en cosas pequeñitas y en minucias y señala a los demás y no ve, porque están ciegos de corazón, las grandes trancas que se andan echando en sus ojos. Y por eso no se convierten, y por eso no cambian, y por eso siguen igual, y piensan que con cargar en una procesión ahí se les van a quitar los pecados. No, los pecados se quitan con arrepentimiento, con conversión y con cambio de vida. Y cuando nos confesamos, el Señor obra su amor. Eso está igual que aquellos que tal vez logran hacer bastante pisto con movidas, con lavado de dinero, con negocios que no son éticos, y creen que dando una ofrenda a la iglesia o diezmando, como se dicen,
ahí van a obtener el perdón de los pecados. Es que el que diezma empata, mentira. El que se convierte y el que tiene fe y vive el amor, ese va alcanzando el empate. Y miren, Dios le va a dar muchísimo más. Que estos días que faltan, decidámonos, mis hermanos, a pasar de nuestras tinieblas del pecado a la luz del Señor. Y vamos a alcanzar misericordia, purificación, y vamos a celebrar gozosamente la Pascua del Señor. Que la palabra nos ilumine, que la Eucaristía nos fortalezca para decidirnos y decirle al Señor, como le dijo ese ciego de nacimiento y que vio: tú eres hijo de pecado, le dijeron, y todos lo acusaban. Pero al final, cara a cara con el Señor, le dijo: creo. Y la fe nos lleva a creerle al Señor.